Juicios autorizados. Comentario a la vida de Jesucristo, por don Próspero Guéranger. La autoridad de don Próspero Guéranger, abad de la abadía de los Solesmes, es universal. Nació en Francia en 1805 y falleció en 1875. Es autor de los Anales litúrgicos, en 9 tomos y en una biografía de Santa Cecilia. Trabajó intensamente por la restauración del canto gregoriano. El siguiente comentario fue publicado en Le Monde, el 15 de abril de 1860. Tras larga expectativa, estamos finalmente en posesión de la primera parte del precioso manuscrito que ha dejado Clemente Brentano, conteniendo la colección de las visiones de Ana Catalina Emmerich sobre la vida de Jesucristo. El abate Casalés, a quien la Francia le debe el conocimiento de las conmovedoras narraciones sobre la amarga pasión, como sobre la vida de la Virgen Santísima, continuó introduciéndose en las maravillosas narraciones de la vidente alemana, al dar al público, como siempre, una fiel y notable tradición de esta nueva obra, la cual es más admirable que las dos primeras. Los lectores de nuestro extenso trabajo sobre la mística ciudad de Dios, los cuales nos dieron muchas veces ánimo para proseguir nuestro estudio sobre este hecho tan notable desde el siglo XIX, recordarán sin duda la comparación que hemos señalado entre la extática española y la alemana. Hemos reconocido la primacía de Ana Catalina en vista de la riqueza y los detalles en la narración de los hechos, mientras la colocamos inferior a María de Ágreda en cuanto a la grandeza de las ideas. Ambas llevan el carácter propio de las visiones sobrenaturales, las contradicciones que de tanto en tanto se pueden señalar entre ambas videntes no pueden desprestigiar el conjunto de revelaciones. Hemos mostrado cómo en los escritos de estas dos almas santas se pueden señalar a veces inocuos errores, ya sea porque en este mundo solo se les ha iluminado la mente, una luz parcial, o que ellas, vueltas a la realidad de esta vida común, se esfuerzan en reconstruir aquello que en éxtasis han visto o han recibido como revelación. He dicho que la vida de Jesús me ha parecido aún más extraordinaria que la amarga pasión y la vida de la Virgen, y no dudo que esta idea sea compartida por todos aquellos que piensan en la imposibilidad en que se encontrará cualquier escritor. Si tuviera que narrar día por día, y con igual interés y con la más grande verosimilitud, la vida de una persona, aún concedido que le fuera sumamente amada y grandemente estimada. Y que fuera, si al mismo tiempo cuidara este escrito, la más exacta topografía de todos los pueblos, lugares que el héroe recorre, si descubre todas las costumbres y usos, la vestimenta en todos sus detalles, narrando los episodios pequeños y las grandes de tantos caracteres, ricos y variados de las personas en escena, durante 3 años completos, y sin notarse en todo ello ni un rastro, no digo de invención, pero ni siquiera de esfuerzo en la narración de los hechos. ¿Y qué diremos si el ordenador de semejante drama es una sencilla campesina de corazón de Europa, sin ninguna idea de las costumbres de Oriente, de las cuales sin apartarse una ápice describe y pinta superando el pincel de un artista, la ciencia de un arqueólogo? ¿Y qué pensar finalmente si el héroe de esta admirable odisea no es otro que el mismo Hijo de Dios, del cual son conocidos los hechos principales de los evangelios, el cual sin embargo nos ha mostrado aquí en los menores detalles de su vida escondida, sin que pueda descubrir ni una sola discordancia que pueda provenir de una débil, humilde y mortal narradora? Pero es cabalmente esto lo que ha alcanzado a demostrar con éxito completo los 2 primeros libros que han enriquecido nuestro idioma, el abate Casalés. Bossuet reprochaba a María de Ágreda que narraba día por día la vida de Jesús y María, y esta minuciosa narración sacaba las consecuencias de que tales narraciones eran falsas. Yo he demostrado, si esto es un reproche, la sinrazón de su afirmación, y he demostrado que la vidente es española, está muy lejos de poder ser tachada de narradora superficial. Pero lo que a Ana Catalina sorprende y convence es precisamente la riqueza inacabable de sus narraciones, que aparta toda sospecha personal de superchería esta obra en la vida de Jesús. Este carácter de la narración ha causado ya gran impresión cuando aparecieron la dolorosa pasión y la vida de la Virgen, pero aquí se ha superado toda expectativa y no puede uno dejar de exclamar ante tal inefable obra de arte:
Digitus Dei est hic. No debemos pues admirarnos de este reverendísimo obispo de Limburg haya creado dar su propia aprobación al libro, que se justifica a sí mismo, y en la publicación del cual se puede sin dificultad ver una disposición de la divina providencia, que se ha dignado consolar a los católicos de Alemania, en medio de horrendas blasfemias que contra los santos evangelios se han dicho y aún se repiten, puesto que aquí se pone ante los ojos materiales, puede decirse la verdad de los hechos que narran los evangelios. Con seguridad, podemos afirmar que Ana Catalina tuvo una misión de que cumplir. Dios nos da sin un especial motivo los extraordinarios dones que se han manifestado en ella. No es el motivo que se ha suscitado en el seno de Alemania Ana Catalina, precisamente ante el desborde de un aterrador ateísmo, cual ningún otro país ha tenido que soportar. Merecían un consuelo estos fieles de la Iglesia, esas nobles y sencillas almas, las cuales sin ser siquiera tocadas, no se dejan desviar por los descabellados sistemas de un Semler, Strauss, Ewald-Bauer y otros semejantes sistemas erróneos, que solo tenían brillo ficticio y que acabaron en las profundidades de las tinieblas. El otro lugar señalado, los designios de Dios, en tales revelaciones, y como ellas están muy conformes con las directivas de la Santa Iglesia, en cuanto a la fe se les ha de dar, no sean creativas de ninguna obligación de fe, con todo constituyen un medio muy poderoso para mantener y aumentar la vida cristiana. Aprobación de la edición norteamericana por el cardenal Jaime Gibbons. Nació en 1834 y falleció en 1921. El cardenal Jaime Gibbons fue arzobispo de Baltimore y primado de los Estados Unidos. Es autor de la importante obra The Faith of Fathers, publicada en 1871. Reproducimos el texto de su aprobación a la edición norteamericana de la biografía de Ana Catalina. Las primeras palabras del prólogo de la edición inglesa de la vida de Ana Catalina Emmerich nos muestran, ya que miles de personas en Alemania, Italia y Francia están familiarizadas con los episodios de esta vida, mucho antes que el público inglés. Sé que Pío IX, de feliz memoria, tenía de ellos una idea tan alta que él mismo mandó hacer una traducción italiana de la misma alemana que se le había entregado, para que ambas salieran al mismo tiempo. Mientras leemos que el prólogo encontramos nombres como los de Clemente Augusto von Dostre-Wiechern, coadjutor de Münster y luego arzobispo de Colonia, Miguel Seiler, obispo de Regensburg, y su santo coadjutor Monseñor Wittmann, uno de los más grandes prelados de nuestro tiempo, y el sabio piadoso Dian Oberg, director del seminario de Münster, el abad Anet, obispo de Speyer, Doming Herang, abad de Alban del Stolitz de Friburgo, el canónigo A. Urbas de Seibech, Monseñor Neumann, cuarto obispo de Filadelfia, Monseñor Toev, obispo de Coeschemen, que ingresó en 1850 a la congregación del Santísimo Redentor de los Condes de Stolberg, y de Juan José Gorres, el cual, aunque no es sacerdote, adquirió fama por su ciencia teológica y su sano juicio, de modo que sus palabras son consideradas como oráculos en estos días. Este mismo afirma, en su gran obra, La mística cristiana: no conozco otras revelaciones que sean más ricas, más profundas, más estupendas y arrebatadoras en su género, como las visiones de la venerable Ana Catalina Emmerich. Con el fundamento de estos testimonios, unánimes en juzgar la veracidad de la venerable Ana Catalina Emmerich y la gran estima que merecen sus revelaciones, como del propio conocimiento del gran beneficio que se podía extraer de la lectura piadosa de la obra titulada La vida de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo y de su bendita Madre. No nos detenemos en probar y poner nuestra firma junto a las de Pedro José, obispo de Libung, y de Ignacio, obispo de Regensburg, que acompaña la edición alemana, y la de nuestro hermano Monseñor Gross, arzobispo de Portland, en Oregón. El más grande de todos los poetas, por León Bloy, el gran polemista francés, muerto en 1917, cuyos libros cobran notable actualidad, era un fervido admirador de las visiones de Ana Catalina. De su obra Mon Journal extracamos dos fragmentos, el primero en parte de una carta dirigida al escritor católico dinamarqués Juan Jogersen,
reproducida en la revista literaria danesa Tuesken, de Copenhague. El segundo es un conciso comentario a la biografía del padre Smoger. Os he dicho que la hermana Katalin Emmerich, la vidente estigmatizada de Dulce, es a mis ojos el más grande de todos los poetas, sin excepción. Es tan grande y tan poeta que cuando pienso en ella, todo desaparece. ¿Qué recuerdo aquel de mi primera lectura de su dolorosa pasión? Sucedió 1 o 2 años antes de la atroz guerra franco-alemana. Era yo muy joven y tan pobre que hasta las paredes del sótano fétido donde habitaba parecían alejarse de mí. El anterior locatario había huido vencido por las arañas, las escopéladras y los gusanos. La humedad era tal que los hongos desgraciadamente incomestibles crecían sobre más diccionarios. Amueblada por una cama de hierro que hubiese espantado a un vagabundo, por una mesa de cocina que pudo haber tenido algún equilibrio durante el terror, y por un viejo pupitre carente de patas que conservo piadosamente todavía. Mi covacha parece inmensa. Tanto había en ella rincones hostiles donde jamás penetraba la luz. Fue ahí donde, hallándome enfermo un día de Cuaresma, leí por primera vez el libro extraordinario. Yo no tenía mucho más de 20 años y no recuerdo otra cosa sino que hubo un torrente de delicias, una lluvia de lágrimas. Me vi exactamente en mi lugar, en el polvo y en la basura, y sentí pasar sobre mí la belleza divina. En abril 15, para consolarme de naufragor, inicié la lectura de la vida de Ana Catalina, por el padre Smoger, 3 volúmenes traducidos al alemán, que por fin pude adquirir y que había deseado largo tiempo. Si fuese leída por 20 personas en esta diócesis, Dios cambiaría la faz del mundo. Prólogo de la vida de Ana Katalin Emmerich, por Carlos Smoger. El padre Carlos Gerardo Smoger fue provincial de los redentoristas de la Alta Alemania. Creemos innecesaria toda otra referencia para significar su severidad y autoridad. Fue quien divulgó la mayoría de las visiones y quien escribió la bellísima vida de Ana Katalin Emmerich en 1870, cuyo prólogo publicamos a continuación. Es de gran utilidad porque explica la forma en que ha procedido con los originales inéditos de Clemente Brentano. Ana Catalina había calificado la colección de las notas del peregrino como un jardín ricamente plantado, pero sin caminos para entrar y recorrerlo. Ya desde marzo de 1820, ella había narrado esta visión notable debido a su maravillosa realización. Encontré en un jardín plantado por el peregrino. Había nacido una gran cantidad de flores, de plantas y hierbas tupidas y fresquísimas, pero el peregrino lo había plantado de modo tan tupido que no había ningún camino para andar dentro. El peregrino me condujo dentro de la pequeña casilla del huerto, en el torno al cual había plantado muy espesos berros amargos. Más tarde repitió varias veces: he visto el jardín del peregrino, muchísimas cosas nacieron ahí y crecieron, pero no hay ningún camino. Está plantado de un modo demasiado tupido, pero debe ahora seguir y cosechar. Otras veces he visto el jardín plantado por el peregrino, tan tupidamente que solamente conoce el camino para penetrar. Los otros se lamentan de no poder entrar ni moverse ahí dentro. Este jardín estaba junto a un país estéril. En la entrada había un rosal de rosas guarnecido de espinas. El peregrino y los demás hubieran querido recoger esas rosas, pero se punzaban los dedos en las espinas. He visto a uno que quiso valerosamente romper un ramo de rosas, pero se pinchó de tal manera que comenzó a gritar. Estos cuadros no podían ser más precisos y extraordinarios. El camino por el cual el peregrino solo podía entrar en el jardín que había plantado tan tupidamente representa los 7 días de la semana, durante los cuales él recogía y juntaba sin trabazón ni distinción lo que observaba en Ana Catalina, lo que ella le contaba de sus visiones, las varias sensaciones que en él producían estas participaciones, y además cómo él se encontraba molesto, ofendido, tratado por las personas que más cercamente lo circundaban y por varios visitantes por los cuales se encontraba junto al lecho del enfermo, y finalmente las propias circunstancias y las de sus amigos más íntimos. Esta materia mezclada con tantos elementos
forma la sustancia y el contenido de sus notas, de los cuales el autor de esta vida debía escoger cuánto podía servir a su fin y objeto. El peregrino no podía, por lo demás, formar otro criterio anticipadamente, más que el de referirlo todo del modo más fiel posible. Por otra parte, la vida íntima y la actividad espiritual de Ana Catalina constituían para él un misterio de las cuales podía conocer solamente lo que ella, con la aprobación de sus directores espirituales, Obergen y Limber, le comunicaban. Así, él anotaba todo lo que es lo mejor las circunstancias se lo permitían, y reservaba lo que le pareció oscuro o inteligible para lo futuro y para más profundo examen. El autor se ha tenido entonces en todo lo que ha tomado de los apuntes del diario, lo más fielmente que ha podido a la letra de los escritos del primer momento. Por otra parte, era solamente el menor número de visiones, a lo que a primera vista y de una vez podía referirlo, por Ana Catalina al peregrino, y por el recogido puesto por escrito en el momento. Seguían luego los complementos, las añadiduras, los cambios, y el gran número, pero esto sucedía, muchas veces, en días muy alejados de la primera transcripción. Por eso el autor solamente ha podido encontrar clave en un cuadro de una visión, después de las largas y penosas confrontaciones, en una posterior manifestación de la vidente, apenas observada y anotada por el peregrino, y con el medio de una escrupulosa comparación con otras visiones anteriores o posteriormente contadas. Esto sucede especialmente a propósito de la importantísima visión de la mansión de bodas, que parece ser el centro y punto medio de toda la actividad sobrenatural y visional de Ana Catalina. El peregrino jamás pudo tener idea clara de este cuadro, pero afortunadamente había conservado tantas manifestaciones y tantas expresiones de Ana Catalina acerca de este asunto, que después de indecibles fatigas le fue posible al autor penetrar en la profunda inteligencia de esta visión. Solo entonces se encontró en el grado de poder concebir y ver el orden interno, la distribución, la significación de la desmesurada actividad de las obras de esta alma elegida en favor de la Iglesia entera y de uno de sus miembros, para poder desarrollar y contar la historia de esta vida. En esta ocasión debe el autor hacer notar que tanto el primero como el segundo volumen han referido todos los hechos y acciones de la infancia, de la madura juventud y de la sucesiva edad de Ana Catalina, acudiendo a fuentes indicadas en el texto, que es notas de Dr. Wessenger y del peregrino, que conservaban y transcribían con cuidado toda noticia que conseguían de ella misma, del confesor, de las antiguas hermanas y de otras personas próximas a ella, acerca de las íntimas circunstancias de su vida entera. Además de esto, se ha encontrado en el caso de tener a su vista un número grande de cartas del peregrino, no publicado, de tener un escrito, desde el comienzo hasta su estadía en Dulgem, hasta pocos días de su muerte, y dirigida a las personas que sobre todas las otras poseían a su confianza, su veneración y afecto. Como el autor se ha empeñado bajo su palabra sacerdotal a usar con la mayor discreción los secretos de esta correspondencia que se ha confiado, aquí solamente puede decir que el contenido de las cartas le ha dado la prueba más clave. Puede decir que el contenido de las cartas es más claro, de acción feliz, bendita e imborrable, que el trato con Ana Catalina ha ejercido en el ánimo del peregrino. De todos los contemporáneos que se han ejercido con Ana Catalina una relación más transitoria, mientras fueron por ella honradas, con afecto y confianza, dos aún están vivas, es decir, la señora Polonia y Luisa Hensel. Ambas han ayudado al autor del modo más benévolo, por medio de comunicaciones orales y escritas. El peregrino, el mismo año de 1831, haya puesto en ciertos grados de examen y preparación, coordinación, los escritos de los casos y las observaciones del primer mes de estadía de Dulgem. Trabajo que el autor no pudo de ningún modo emplear, porque no corresponden plenamente a la letra con la primera transcripción en sus diarios. El peregrino no quiso copiarse a sí mismo
y así rehizo su diario según ulteriores modos de ver y experiencias, de tal manera que a fin se sintió el mismo descontento del trabajo y abandonó toda posterior tentativa. Él se había hecho más dificultosa la empresa, transcribiendo y anotando toda clase de noticias y cosas extrañas, las cuales no podemos aquí callar del todo. Todas las veces que Ana Catalina se veía impedida, por estorbos varios, de participarle sus visiones, él llenaba sus diarios con lamentaciones contra el confesor y con los que estaban en torno, y que a sus ojos le parecían los verdaderos causantes de aquellas interrupciones que se le hacían insoportables. Como él repitió de esas lamentaciones en cartas particulares que fueron publicadas después de su muerte, el autor no puede menos que hacer mención de esas cosas. Aquellos a quienes fueron dirigidas estas cartas conocían la irritabilidad del peregrino, como las precisas circunstancias y relación de las cuales había tenido origen, y por eso a los ojos de ellos perdían aquella dureza que deben tener ante cualquier otro extraño lector. La justicia imparcial pedía al autor que pusiera en clara luz y conciencia el verdadero estado de las cosas, para que todo lector pueda pronunciar una verdadera y bien fundada sentencia en cuanto a la culpa o inocencia de algunos individuos a menudo severamente juzgados por el peregrino, y en cuanto a la situación extrema en la cual vivía Ana Catalina. El autor ha sentido ser tanto más necesario cuanto él mismo ha podido solo con la dificultad sustraerse a la impresión producida por tan frecuentes lamentaciones del peregrino, y solo después de largo y profundo estudio ha podido llegar a conocer la verdad sin turbación. Tiene la persuasión de haber con ello correspondido las intenciones del mismo peregrino, que 10 años antes de su muerte tenía en su mente la idea de confiar a otro la compilación y el ordenamiento de sus notas y escritos, y dejar cada página en pleno poder de la fidelidad, conciencia de aquel, para que libre de espíritu de partido, pudiera con libertad e independencia apreciar la sustancia de las cosas. Cuanto más crecía el peregrino en el tiempo que los separaba, en los últimos momentos de Ana Catalina, con mirada más tranquila se ponía a meditar sobre los últimos años de su estadía en Dulce, y tanto menos se sentía dispuesto a dejarse herir de nuevo con aquellas espinas que en su humana debilidad había plantado en torno a las rosas de su jardín. Si él no hubiese tenido una disposición de espíritu iluminada y dulce, hubiera creído que quitaba la contributo importantísimo a la plena y exacta apreciación de sus relaciones con Ana Catalina, y habría ciertamente borrado de sus diarios todos los testimonios y pruebas de sus relaciones personales con ella y con el confesor, pero poseía la rara sinceridad y la fuerza del ánimo necesaria para conservarlo todo intacto y sin el mínimo cambio ni variaciones, para que tanto sus lamentaciones cuanto sus alabanzas sirviesen de testimonio en favor de la sierva de Dios. En el convento de Gars, Baviera, día de San Juan Bautista, 17 de septiembre de 1867. La vida de la Virgen, por E. de Casales. El abate E. de Casales, vicario general de Montauban, es el principal traductor al francés de las obras publicadas en Alemania por Clemente Bretano y el R.P. Carlos C. Smoger. Ha estudiado con amor los antecedentes de la causa de Ana Catalina. Reproducimos una parte del magnífico estudio que hace, a manera de prólogo, en la versión francesa de la vida de la Virgen, publicada en París en 1854. Si examinamos la persona de la extática de Dulce, hallamos en su vida circunstancias muy extraordinarias, aunque no son más de lo que se cuenta de muchos santos y santas, como de San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San José de Cupertino, Santa Verónica Giuliani. No se desprende de aquí que uno pueda prevenir en lo que concierne el juicio de la Iglesia romana, ni que tenga derecho de ponerla en el mismo plano que los santos personajes, a quienes un decreto solemne de canonización ha colocado en los altares. Pero esta semejanza en su vida con la de ellos no es una presunción, y es permitido tenerlo en cuenta. En cuanto a sus revelaciones y visiones, ella no les atribuía ninguna autoridad,
No las comunicaba sino con repugnancia y obedeciendo las órdenes de sus directores. Lejos de engreírse o enorgullecerse, se mostraba cada día más humilde, más mortificada, más obediente. En una palabra, no se veía en ella nada que pudiera hacer creer en la ilusión o la inspiración de espíritu maligno. Si consideramos los escritos en sí mismos, vemos que ellos no respiran más que piedad, amor a Cristo, sumisión a la Iglesia. En lo que concierne al dogma, no se encuentra nada que no esté conforme con la enseñanza católica, nada que toque menos el mundo, que es admirable como artículo de fe. Todo lo que contiene de nuevo singular se refiere a puntos secundarios, no de teología propiamente dicha, sino de historia sagrada, sobre los cuales la Iglesia calla. La Iglesia no ha decidido y que permanece librados a la discusión. Lo que puede parecer extraño en sus libros no son más que una multitud de cosas contenidas en sus escritos, provenientes de santos canonizados o redactadas bajo su dictado. Es suficiente para convencerse. Hojear la colección de los volandistas, leer las visiones de Santa Hildegarda, de Santa Gertrudis, de Santa Francisca Romana, de Santa Brígida. Son obispos y sacerdotes renombrados de Alemania por sus luces y sus virtudes, quienes han animado a Clemente Brentano a reunir y publicar los relatos de Ana Catalina Emmerich como medios poderosos para edificar las lecturas cristianas y dar vida a su piedad, pero sin atribuirles otro valor que de una santa teología acuerda a las obras de este género. En su Teología Mesquite, el Benedicto Sharam, que ha resumido con exactitud la enseñanza común de los teólogos sobre estos puntos, dice: no se puede dar a las revelaciones particulares, aunque sean aprobadas por la silla apostólica, como las de Santa Hildegarda, Santa Brígida o Santa Catalina de Siena, un asentimiento de fe católica, sino de fe humana, siguiendo las reglas de la prudencia, lo que juzga probables y pudiendo ser objeto de piadosa creencia. Lo mismo enseña Melchor Canus, a quien se le une el cardenal Ture Cremata, que se expresa así en la aprobación de los libros de Santa Brígida: yo no he encontrado ninguna cosa que piadosa y discretamente entendida sea contraria a la enseñanza de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres. Pueden por lo tanto ser leídos en la Iglesia, lo mismo que los libros de otros doctores, las historias y las leyendas de los santos, cuya lectura es permitida a los fieles. Se ve cómo la Iglesia deja en libertad al juicio particular, en lo que toca a ella revelaciones provenientes de personas beatificadas o canonizadas por ella, y con mayor razón cuando se trata de escritos cuyos autores no han sido propuestos solemnemente todavía a la veneración de los cristianos. A unos como otros, lo hemos dicho ya, lo único que se pide es que no se encierre nada contrario a la ortodoxia y que pueda servir a la edificación de los lectores. Creemos que por lo que respecta a esto, las meditaciones de Ana Catalina Emmerich están perfectamente en regla. Hay una presunción en su favor, al menos en cuanto a la dolorosa pasión. Pocos libros han sido tan difundidos, sea en Alemania, en Francia, y fue natural a causa de la naturaleza de su origen, fuera sometido al juicio de la Sagrada Congregación del Index. Sabemos que en efecto ha sido denunciado ante el tribunal hace unos años, y como no se le encuentra mencionado en la lista de obras cuya lectura prohíbe a los católicos, es permitido deducir que no ha encontrado nada reprensible. Desde el tiempo que nosotros escribimos estas líneas, Clemente Brentano ha muerto. Sus obras completas, de las cuales una gran parte estaba inédita, han sido publicadas por sus herederos, y ellas han mostrado qué renombre literario pudo haberse hecho mientras vivía. Si él no hubiera renunciado a la gloria que podía conseguir para sí, consagrando los últimos años de su vida en poner en orden las notas recogidas junto al lecho del dolor de la exática de Dulce. Nos parece en reserva que semejante desinterés por su propia reputación presenta una de las mejores garantías de veracidad que pueda desearse. Hay otras, si no equivocamos, en las repeticiones, lagunas, oscuridades y hasta contradicciones que se encuentran algunas veces en los relatos de la hermana Emmerich. Esto no quiere decir que se invente, al contrario, es así como se refieren palabras caídas de sus labios en una persona librada a crueles sufrimientos, interrumpida sin cesar en sus confidencias, persona que por otra parte los expresa siempre bien.
No hay persona que no se sienta más emocionada, más enternecida, más dispuesta a la oración, en presencia de un crucifijo, de una virgen, de una simple imagen, que represente algún rasgo de la historia de Salvador o de la vida de los santos. A tales producciones de arte refinado o sencillo, a la Iglesia Católica las ha alentado siempre porque tocan al hombre todo entero y porque sabe cómo influye sobre el alma lo que le llega por la vía de los sentidos. Entonces no les pide la verdad absoluta, la representación exacta de la realidad, sino solamente el decoro y la verosimilitud. Exigir más sería querer lo imposible, cuando no están en contradicción ni con el buen gusto ni con la historia, cuando además llevan la marea de una fe sincera, de un sentimiento profundo, llegan al corazón por los ojos, lo tocan, lo inflaman, incitan en él piadosas emociones, y como decía un anciano de una obra de arte de Fidías, algo agregan a la religión de los pueblos. Es un efecto análogo el que nos ha parecido producir el libro de la religiosa de Dulce, con sus relatos a la vez tan simples y tan animados, sus cuadros tan sorprendentes, sus descripciones tan precisas que parecen copiadas de la naturaleza, sus personajes tan vivientes, tan verosímiles, sobre todo con el seguimiento de la fe sencilla y devoción afectuosa que se respira en todas sus páginas. Como las más bellas obras de grandes artistas cristianos, hacen revivir a nuestros ojos la incomparable Madre del Redentor y los santos personajes que Dios ha asociado de cerca a su destino terrenal. Ocupa cabalmente de ellos nuestro corazón y nuestra imaginación, y rindiéndoles presentes de cualquier suerte, enfervoriza y redobla por eso solo nuestros sentimientos de amor y de veneración hacia ellos. Tal es al menos lo que produce en nosotros, y aquí porque hemos sentido deseos de verterla a nuestro idioma. Si, como esperamos, las almas simples y piadosas hallan la fuente de emociones saludables y de buenos pensamientos, si sirve para aumentar la devoción a la augusta Madre de Jesucristo, habremos conseguido el fin que nos hemos propuesto, antes que nada, al emprender este trabajo. Una recomendación por Augusto Rolling. Este juicio ha sido tomado de la importantísima obra del teólogo alemán Augusto Rolling, Medulla Theologia Moralis, edición Herder, en las anotaciones consignadas en la página 590. No puedo menos que recomendar con mayor encarecimiento todos los escritos que han visto la luz acerca de la vida y visiones de la bienaventurada Ana Catalina. Las visiones relativas a la pasión del Redentor han sido publicadas por Clemente Brentano, lo restante por el padre Carlos Smonger, de la Congregación del Santísimo Redentor, el cual ha escrito asimismo la vida de la hermana, y por cierto de un modo tan excelente que no puedo expresar la gratitud que se merece. Por tal razón quiero mencionar en mi obra estos escritos, porque a mi juicio el sacerdote que los lea con detenimiento sentirá encenderse en su alma tan celo por la salvación del prójimo y por la suya propia, que difícilmente podrá perderse. Aquella hará la imagen del Salvador pintada con tan vivos colores y contemplará tan claramente su infinita bondad, que de buen grado habrá de renunciar al amor del mundo. Y si algún obstáculo se le opone, pronto lo vencerá y se inflamará cada día más en el amor a Dios, y animado de este amor podrá mover a penitencia, en cuanto sea posible, los corazones mundanos de sus hijos de confesión. Una de las mujeres más ilustres del siglo XIX, por Guillermo Juneyman. Entre las diversas ediciones resumidas que se han hecho, figura la del padre Guillermo Juneyman, Vida de Jesucristo y de su Santísima Madre María. La obra lleva la aprobación del arzobispo de Friburgo y fue publicada por Herder en el castellano en 1911. Transcribimos una parte del magnífico prólogo. La popularidad de la célebre vidente de Dulce va creciendo a ojos vistas. Ayer conocíala y amaba al mundo piadoso. Hoy también la estudia y admira el mundo sabio. Tantos son y tan preciosos los datos históricos, geográficos y arqueológicos consignados en sus libros, y tan pasmosa es la confirmación que reciben día a día por las excavaciones que se hacen en Palestina y otros países levantinos. Las numerosas excavaciones que se han hecho en los últimos tiempos se están haciendo en Tierra Santa,
vienen a confirmar del modo más espléndido los innumerables datos topográficos de las visiones. Sobre todo, ha dejado atónitos a los que en ellas no creían el descubrimiento de la casa de María en Éfeso, y que coincide hasta en sus menores detalles con las de Ana Catalina describe tan minuciosamente. Pero el dato que más había chocado al doctor Nietzsche, notable sabio alemán, continuaba sin poder comprobarse, pues desde 1892 a 1894 prohibió el gobierno turco las excavaciones. El dato objetado y al parecer absurdo era este: la vidente habla por lo menos 5 veces, según el manuscrito de Brentano, acerca de la trasera de la casa, diciendo que es redonda y angulosa, semicircular o en ángulo, que en la trasera tiene forma semicircular o triangular, o en ángulo. Pues bien, el 25 de agosto de 1894 se descubrió la trasera, y para gran sorpresa se vio que la parte superior del mundo era interior y exteriormente redonda, y la inferior angulosa y triangular, de signos profundos y amorosos de Dios. Imperaba donde quiera la incredulidad más desenfrenada, hasta en las filas de clero, hacia los estragos del racionalismo. Encarnece por los impíos todo lo sobrenatural, se sonríen desdeñosamente ante ello los que presumían de sabios y entendidos. La fe en el Evangelio vacilaba entre los católicos mismos, y muy contados eran, y ocultísimos vivían los que del todo no se avergonzaban del crucificado. El eterno escándalo de los judíos descreídos, y la mofa sempiterna de los gentiles del mundo. Cuando aquí el Dios que escoge siempre lo pequeño y débil, para confundir a lo fuerte, elige una sencilla y candorosa niña, que ha nacido y crecido en la soledad del campo, cual lirio de valles, para presentarla ante los ojos del mundo, confundiendo a todos los sabios, porque sabía más que todos los teólogos, exégetas, historiadores y lingüistas, que se oyen las maravillas de sus visiones, se consultan entre sí, consultan sus libros, toman el azadón, y excavan las ruinas de un mundo que fue, y pasan de asombro en asombro, y estupefactos. Hasta el día de hoy no acaban de volver en sí, porque todo lo que ha sabido, metido, penetrado y visto, esa pobre ignorante hija del pueblo. Su pensamiento ha recorrido las profundidades de la tierra y las alturas de los cielos. ¿O no es esto confundir, como solo Dios lo puede, el orgullo de la ciencia, y deslumbrar todos los ojos con la verdad evangélica? Pero no se detienen aquí los designios de Dios. La ceguera del mundo va a ser iluminada y confundida con otro prodigio más visible, todavía más esplendoroso. Herida por mano invisible, aparece de súbito, y esa niña misteriosa y sus profundísimas y anchas heridas en 13 años ni se cicatrizan, ni se supuran nunca, ni se enconan jamás, y manan sangre fresca, purpúrea, abundante, como el primer día. Son heridas hondamente abiertas en ella por el rayo del amor divino, para que clamen al mundo y se niegan los milagros. ¿No quieres creer? Pues mira. Y miraron algunos sabios y médicos y dijeron, ¿cómo suelen cuando se encuentran con Dios? No entendemos. Y miraron otros muchos sabios y eminentes médicos, más médicos y más sabios que los primeros, y dijeron, esto no ha podido hacer sino quien es poderoso en suspender y trastornar las leyes de la naturaleza. El dedo de Dios está aquí, instrumento especialísimo y predilecto de la divina providencia, en el siglo de indiferentísimo religioso, del racionalismo, de la negación absoluta. Fue la célebre vidente de Lujem, favorecida desde la niñez, cual nadie, con las más asombrosas revelaciones, condescendientes de la vida del hombre Dios y de su Madre Santísima, estrecha profundamente, enlazadas con todas las sagradas escrituras. Consta y es evidente la buena fe, tanto de la que tuvo estas visiones, cuanto de quien las consignó por escrito, que fue Clemente Brentano. Abonan la de ella sus heroicas virtudes, que han hecho iniciar su proceso de beatificación, la de sus prendas de carácter, su fervor religioso y su gran veneración por la estigmatizada, de cuya santidad estaba íntimamente persuadido. Con todos los caracteres intrínsecos y extrínsecos de autenticidad, se presenta doquier esta narración, tan sencilla y escrupulosa,
tan desprevista de lo subjetivo, así en lo que se ve como la vivacidad de la visión real, toda esa inmensa serie de escenas como la que las describe. Narración rigurosamente objetiva, llena de ciencia, humanamente inexplicable en una persona del todo ignorante, cual lo era la exática. A pesar de las pequeñas inexactitudes y errores provenientes, como Ana Catalina misma lo hacía notar a Brentano, de la fragilidad de su memoria y de las frecuentes y penosas interrupciones de sus éxtasis, lunares por los demás, muy compatibles con la obra divina. A pesar, decimos, de tales defectos, son y serán siempre estas visiones, no solo uno de los más bellos y preciosos libros de piedad, impregnado del suavísimo perfume, sino también de un veneno inexhausto de ciencia sagrada. En él vienen a beber hoy día todos los grandes teólogos, exégetas y artistas cristianos. La figura del Hijo de Dios, tal como aquí se traza, tiene mucho de sublime sencillez que nos pinta el Evangelio. Mano humana no ha podido pintar así. Díganlo por nosotros, todos los mayores artistas, tan impotentes para reflejar en sus obras algo siquiera de esa adorable imagen. Esta manera, llanamente humana y altamente divina, de presentar a Jesucristo, es una de las pruebas más evidentes de la verdad del libro, y a la vez su mejor recomendación, atractivo y hermosura. Una catedral espiritual, por Peter van der Meer de Walcheren. El presente juicio ha sido tomado de la obra Nostalgia de Dios, del escritor holandés Peter van der Meer de Walcheren, convertido al catolicismo con su esposa. León Bloy contribuyó notablemente a esta conversión y fue quien les hizo conocer las visiones de la estigmatizada de Dulce. Los dos hijos de este ferviente buscador de la verdad y de la belleza, ingresado posteriormente en la orden benedictina. Leemos con Cristina la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de Ana Catalina Emmerich. La historia de la pasión, de esa semana única e intensa. Jamás he leído un libro semejante. Es prodigioso. Esa religiosa enferma, que sufrió durante largos años, hasta la muerte, las más espantosas enfermedades. Esa monja sencilla e ignorante, ve a través de los siglos. El tiempo desaparece como una ilusión, y ella está presente en cada acontecimiento, es testigo ocular de ellos, y a menudo le son reveladas cosas profundas y misteriosas que ella no logra expresar. Todo es enigmático y hermoso. Además, Ana Catalina lleva impresos en el cuerpo los santos estigmas. También San Francisco tenía las llagas de Cristo. Decididamente, la realidad tangible no es la única. Debe existir un mundo del que yo no tengo la menor idea. La vida maravillosa de Ana Catalina Emmerich transcurre que la luminosa realidad del sufrimiento y de la oración. Qué enorme significado puede tener los actos realizados por un alma que se pierde en Dios. Leo esta historia estremeciéndome de emoción. Descubro a cada instante nuevas maravillas en el catolicismo. Lo veo como una catedral espiritual, infinitamente bella, donde mi alma puede penetrar. Me resulta tan evidente que solo por medio de la Iglesia se conoce el recto camino que lleva a Dios. Bloy tuvo razón al decir, cuando me prestó este libro, que me ayudaría enormemente a ver claro, a comprender muchas cosas oscuras. El llamado de los santos, por Raissa Maritain. No puede ser más imparcial el juicio de Raissa Maritain, la esposa del filósofo francés Jacques Maritain. Es el testimonio de una judía conversa, y al parecer todavía un tanto escéptica. Lo tomamos de su obra, Les Grandes Amitiés. Sin la confianza que teníamos en Léon Bloy, ¿habríamos consentido alguna vez a abrir uno de estos libros? Tenían tan mala fama en la Sorbona que empezaba a estudiarlos, pero con prevenciones y desconfianza. Desde luego, Léon Bloy nos dio para leer los 3 volúmenes de Eschermann, de la vida de Ana Catalina Emmerich, la religiosa de Dulce, en Renania, una de las más grandes místicas del siglo XIX, que ha dado mucho que hablar. El poeta brentano le había dedicado varios años de su vida, con el objeto de recoger todo lo que ella deseaba en sus éxtasis. Las palabras son de Ana Catalina Emmerich, los escritos de Brentano. He aquí una dificultad para el historiador. ¿Cuál es la parte de uno y otro? Brentano asegura que ha sido un secretario escrupuloso y fiel,
Parece, no obstante, que él mismo ha agregado, con todo candor, muchas cosas a las descripciones históricas y topográficas que forman el cuadro de las visiones de Ana Catalina Emmerich, concernientes a la vida de Cristo y a la de la Virgen, pero lo que inclina a creer en su fidelidad respecto a lo esencial es ante todo su fe en Ana Catalina Emmerich, su abnegación con ella, y también la belleza es tan grande que absolutamente necesario se haya un místico de por medio, o Ana Catalina o Brentano. Ningún poeta había podido ofrecer una vida interior de una complaciente de la pasión de Cristo, un cuadro con tal profundidad, de tal coherencia con valor teológico. Por lo demás, todo lo que se sabe de la vida de Ana Catalina presenta los signos de la vida mística, es elevada y auténtica. Las revelaciones de Ana Catalina Emmerich nos daban del catolicismo una imagen frondosa, viviente, patética y familiar. Sin embargo, nos enseñaban una multitud de cosas a nosotros que las ignorábamos todas, de la historia de los dogmas, de la teología, de la liturgia, de la mística católica. Un catecismo con toda sobriedad seguramente no nos habría hecho comprender nada en ese entonces. Nuestra ignorancia necesitaba verdaderamente la ayuda de las imágenes, de esa especie de retrato de la Iglesia, trazada en las 4 dimensiones, de alto, largo, ancho y profundidad. Y al mismo tiempo se nos mostraba el catolicismo heroico, la santidad, en sus más duras pruebas, en su humildad y en su caridad divina, y en la beatitud que se realizan en su pura armonía, en su poder y en su belleza. Aprendíamos que la santidad une entre sí lo invisible a todos los miembros vivos de la Iglesia, y que esta comunión de los santos es el lazo y la vida de su cuerpo místico, y le da su nota de santidad, independiente de las imperfecciones y de las faltas de algunos, o de la mayor parte de los miembros de la Iglesia visible, la Iglesia cuyo jefe es Cristo, y el alma, el Espíritu Santo, pero cuyos miembros han nacido pecadores, como todos los hombres después de la caída. La Iglesia que está donde quiera, se encuentra un alma santa militante en la tierra, doliente en el purgatorio, gloriosa y bienaventurada en la vida eterna. Lucha contra la masonería, por Monseñor Henry de Laceux. En su notable obra La Conjuración, edición de Clé de Lila, en 1910, tercer tomo, Monseñor dedica 3 capítulos al estudio de la personalidad de Ana Catalina y a su actividad espiritual contra la masonería. Transcribimos fragmentos de tan importante trabajo que muestran una fase extraordinaria de la lucha de los enemigos embosados contra la Iglesia. En sus contemplaciones, Ana Catalina asistía al desarrollo del misterio de la iniquidad. Todo lo que interesaba a la Santa Iglesia en toda forma le fue mostrado. Los sufrimientos y las opresiones de la cristiandad, los peligros que corría la fe y las bendiciones que le serían concedidas, la usurpación de los bienes eclesiásticos, la profanación de las cosas santas, le fueron puestas ante los ojos, y la tarea de expiación que resultaba para ella le absorbía a veces tanto tiempo que se pasaba días y semanas sin que pudiera volver con el uso de sus sentidos exteriores y de sus facultades intelectuales al mundo visible que le rodeaba. A la vista del desbordamiento de impiedad y de crímenes, ella entraba en la lucha con las fuerzas del mal, resistía los ataques de Satanás, particularmente los que tenían por fin corromper el espíritu y el corazón del clero, que según hemos visto era la principal tarea asignada de la alta masonería. Ella se oponía con sus sufrimientos y sus sacrificios a todo lo que veía peligroso para la Iglesia. En su jerarquía, en la integridad de su fe, de su moral, de su disciplina, todo lo que la falsa ciencia, todo lo que la conveniencia de los errores del siglo, con las máximas y proyectos del príncipe de este mundo. En una palabra, todo lo que amenazaba el orden establecido por Dios, le fue manifestado en visiones, de una simplicidad maravillosa, que le hicieron comprender lo que ella tenía que hacer, que sufrir para llevar socorro a los que lo combatían, consolar a los que estaban tristes, para expiar y para desviar los males de los delitos que atraían. Yo vi, dijo ella un día, la justicia de Dios pesar sobre el mundo. Vi bajo la forma de rayos el castigo y la desgracia descender sobre muchos. Y vi también que mientras yo estaba transida de piel y rezaba, torrentes de dolores se desviaban de la multitud, penetraban en mí y me atormentaban de 1000 maneras.
La Iglesia estaba entonces como lo está todavía hoy, en una de las horas más críticas de su historia. En el año 1820, lo hemos visto, fue el año en que la alta venta entró en plena actividad y sabemos qué misión le había sido dada. Ahora bien, dice uno de los historiadores, lo que Ana Catalina hizo en estado de contemplación centra esta conjuración infernal. Fue una obra tan real, acompañada de resultados tan positivos, como todo lo que hace en la esfera de la vida normal. El martirio al que se sometía no era una pasión, sino también una acción, como nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio del Calvario fue una obra, la obra de la redención. Es por la participación de los sufrimientos de la divina pasión que en el momento en que el infierno hace más esfuerzos para tomar posesión del mundo, las personas elegidas por Dios triunfan sobre él y obtienen para la Iglesia la victoria y la paz con un acrecentamiento de gloria. Ana Catalina vio en la francmasonería empeñada en la destrucción de la Iglesia en Alemania. La secta envía extranjeros que conjuran contra ella, por una parte, las autoridades del país y por otra las logias. En esta misma visión tuvo el consuelo de ver a 5 personajes, 3 de ellos revestidas de hábitos sacerdotales, que acudieron en auxilio de la Iglesia en Viena y al cielo cooperar en la obra. Mas, agrega ella, esta Iglesia no será salvada sino después de la gran borrasca. ¿Qué quiere decir con esto? Se refería a la gran crisis que pondría fin a la prueba actual de la Iglesia universal, a la gran tentación del naturalismo. No sabríamos decirlo. Ella vio una gran llama de salir de la tierra y rodear la iglesia de San Esteban, objeto de su visión, envolviéndola y alcanzando a los que estaban trabajando para demolerla. El historiador de la Venerable interpreta esta incertidumbre como un gran seguido de un nuevo esplendor luego de la tempestad. No sabemos si en esta fecha ha habido en Viena un complot masónico, pero aquí lo que pasó en Francon-sur-le-Main. Los príncipes de Alemania habían convocado a una asamblea, donde varios sacerdotes católicos se mostraban animados en los mismos sentimientos que los laicos que la componían. El más peligroso, según Ana Catalina, era el vicario general de Constanza, Wesenberg. Esta asamblea redactó 2 proyectos de organización interior y exterior de la Iglesia. Ana Catalina vio en la sala de las deliberaciones al demonio, bajo la forma de un perro, que le dijo: «Estos hombres hacen verdaderamente mi trabajo». Ana Catalina se ofreció como víctima expiatoria y Dios le impuso una obra de reparación que duró 15 días. Testimonio de un médico, por Guillermo Wesener. Según el padre Carlos de Moger, el doctor Guillermo Wesener era uno de los médicos que integraba una de las comisiones examinadoras de los estigmas de Ana Catalina. Emmerich, en largas pláticas que con ella mantuvo, el facultativo, recobró la fe perdida, se reconcilió con Dios y abandonó las prácticas del magnetismo que empleaba en algunos casos para curar a sus enfermos. En 1806 yo he oído hablar por primera vez a Ana Catalina, hallándome establecido en Regigow. Fue llamado a una junta por Caucausen, médico del convento de Heidelberg, para tratar de los extraordinarios fenómenos de la enfermedad religiosa. Yo había leído acerca del magnetismo en los archivos de Reil y así pude contar a mis colegas algunos casos de catalepsia, pero este profesor no se dejó convencer por ellos, sino continuó haciendo uso de las medicinas. Era un anciano melancólico que visitaba el convento con entero desinterés, circunstancia que movió más y más a Ana Catalina a seguir fielmente sus prescripciones, tomando las medicinas que él le recetaba y que ella debía costear. Me dijo dicho profesor que era muy larga la serie de aquellas enfermedades y que todas tenían un carácter propio, pues apenas había salido de una enferma y estaba padeciendo otra, que todas recorrían sus periodos y cuando llegaban a un punto que parecía la muerte inevitable, sobrevenía de repente una mudanza favorable, sin que la medicina ejerciera en ella ninguna acción especial. La vi por primera vez el 21 de marzo de 1813, pues habiendo oído hablar de sus llagas, tomé de aquí ocasión para visitarla como médico. La hallé en el lecho, sin conocimiento, pero cuando volvió en sí me miró con afabilidad, y a las palabras del abate Lambert, que le dijo quién era yo,
respondió, con la sonrisa en los labios, que ya me conocía muy bien. Como todo esto me parecía muy extraño, y yo le tenía por simplicidad. Luego, al punto, creí que desaparecería por completo aquella escena, mostrándome yo resueltamente contrario a ella. Pero mi cálculo salió fallido. Cuando iba conociendo mejor a la enferma, a medida que hablaba con ella más frecuentemente, vi que era tan sencilla, a medida que hablaba con ella más frecuentemente. Me había mostrado desde aquel primer momento, tal y como era reputada por todos. Vi en ella cada vez con más claridad un alma verdaderamente cristiana, que vivía en paz consigo misma y con los demás, porque en todas veía la voluntad de Dios. Tenía a sí misma por la persona más ruin de todos, y a todos los amaba más que a sí misma. Nunca olvidaré cuán sencilla y bondadosamente disipó mis tristes pensamientos y la inquietud que me inspiraba la guerra a la sazón inminente. Me dijo muchas veces que pronto se caería Napoleón y que Dulhem se vería libre de los ejércitos franceses, como sucedió. En efecto, la ocupación francesa de Médian iba seguida de la turba de malvados que cebaron la rapacidad de Dorsen. A Dulhem, sin embargo, no lo tocaron. Siempre me pareció la enferma sincera y llana en su conversación. Disgustaba mucho y le causaba vergüenza que se hiciera mucho caso de ella. Era amistable y afable de todos. A los pobres los socorría secretamente, y a los enfermos y desdichados les ayudaba a llevar sus desgracias. Después he sabido más de la parte que tomaba en sus desdichas ajenas. Siempre se echó a ver en este género de compasión. Poseía el don de consolar al prójimo. Yo mismo he experimentado frecuentemente los efectos de su caridad. Esta mujer ha despertado en mí la confianza en Dios y me ha conducido a la práctica de la oración, aligerando no poco de esta suerte la carga que sobre mí pesaba, y que hacía más profunda mi natural melancolía. Su alma vivía enteramente en Dios, aunque descendía sin cesar el círculo de las pasiones humanas, pues muchos le declaraban sus penas pidiéndole consuelo y consejo. Ambas cosas daba ella, y tranquilizaba a los que estaban turbados. ¿De dónde sacaba esos consuelos para los demás? Fácil adivinarlo, considerando que su propio corazón estaba libre de toda afición a las criaturas. Con rostro alegre y con palabras dulces me decía, las primeras veces que hablé con ella, me dijo que estuviera tranquilo y tuviera buen ánimo. Dios es infinitamente misericordioso, y añadía, y todo el que llega a él arrepentido y con buena voluntad, halla gracia en su presencia. Me insta con fuerza a visitar y socorrer a los pobres, pues esta es una obra muy buena y agradable a Dios. Quejábase diciendo, nunca ha habido en el mundo menos amor al prójimo que ahora, y eso que es tan hermosa esta virtud, y tan grave el pecado del menosprecio al prójimo. Hablaba de la fe católica como de la única verdadera, fuera de la cual no hay salvación, y cuando se presentaba oportunidad, hablaba también de la desdicha incomparable de permanecer a la Iglesia católica. Confiemos en Dios y perseveremos en nuestra fe. Gustaba decir, hay en la tierra cosa más consoladora. ¿Qué religión o qué filósofo puede reemplazarla? Nadie me causa tanta lástima como los judíos, pues su estado es más deplorable que ellos, más ciegos que los paganos. Su religión no es otra cosa que un poema de los rabinos, y la maldición de Dios pesa sobre ellos. Pero, cuán infinitamente bueno es con nosotros el Señor, que sale al encuentro de vuestra buena voluntad, y solo espera para otorgarnos cada vez mayores gracias que hay en nosotros, verdadero deseo de alcanzarlas. Aún los mismos paganos o los que no conocen nuestra santa fe pueden salvarse con tal que sigan la divina luz en nuestra razón y practiquen obras de justicia y amor al prójimo, queriendo servir a Dios como a sumo Señor y hacedor de todas las cosas. Cuando le hablé de la oración, diciendo que a mi entender, la verdadera oración consiste en cumplir nuestros deberes con fidelidad y en la práctica de la caridad para con el prójimo, y que deseaba saber cómo permanecía ella en oración largas horas, olvidada de todas las cosas que la rodeaban, y abismada en Dios me respondió, ¿acaso es imposible que se dé uno a la lectura de algún libro, de manera que se olvide al leerlo todo cuanto le rodea? Pues, ¿cómo sería imposible que hablando un alma con el mismo Dios, fuente de toda belleza, no se embebiera de todo en esta conversación?
Empiece usted por adorar a Dios humildemente, y Él hará todo lo demás. Yo le opuse contra este pensamiento las tentaciones del enemigo, a lo cual me dijo: es en verdad que el enemigo trata de impedir al hombre que haga oración, y cuanto más devota es esta oración, mayor empeño pone él en combatirnos. Sobre este punto me fue mostrado una vez esta semejanza. Hallábame en una hermosa iglesia, y vi a 3 mujeres en oración. Detrás de ellas había una figura horrible, la cual empezó a halagar a la primera de las mujeres, que no tardó en dormirse. Se acercó luego a la segunda con el mismo intento, pero no pudo conseguirlo del todo. Habiéndose llegado después a la tercera, la golpeó y la maltrató tanto que tuve compasión de ella. Pregunté a Miguel qué significaba aquella visión, y me respondió que era un símbolo de la oración. La primera mujer había empezado a orar sin fervor ni seriedad, y por eso la durmió luego el demonio. La segunda era mejor que la primera, pero también tibia. La tercera era buena y su corazón muy fervorosa, por lo cual la tentación fue más violenta, pero felizmente ella la rechazó. Es oración especialmente agradable a Dios, lo que hace por los demás, y sobre todo por las almas del purgatorio. Rogando pues por ellas, pone usted su oración a buen rédito. Yo por mi parte me presento ante Dios, sumo Señor, como sierva suya, y hago mi oración diciendo: haz, Señor, de mí lo que sea tu voluntad, y me retiro tranquila, pues el Padre tan bueno y amoroso no puede menos de darme pruebas de su bondad. Las ánimas benditas sufren en el purgatorio tormentos indecibles. La diferencia entre los tormentos del purgatorio y los del infierno reside en que no hay desesperación, mientras que en el purgatorio reina la esperanza. El mayor tormento de los condenados es la cólera de Dios. De la cólera podemos concebir alguna idea, pensando en el espanto de una persona que debe venir sobre sí a un hombre encendido en ira. No le es posible huir de su poder ni de sus amenazas. Cuando le hablaba yo del destino del hombre, me decía: ¿sabe usted para qué ha creado Dios al hombre? Para gloria suya y felicidad nuestra. Después de la caída de los ángeles, determinó Dios crear al hombre para ponerlo en el lugar de las legiones de los ángeles réprobos, por lo cual tan pronto como se complete el número de ángeles réprobos, con otros tantos hombres justos, se acabará el mundo. También, hablando de la limosna y de la práctica de los deberes del propio Estado, me relataba sus visiones tocantes a esto. Así me dijo una vez: aplique usted sus fuerzas y su fortuna al bien de los enfermos, pero sin perjuicio de su propia familia. No solo muchos son los que claman a usted. Los méritos de los pobres están en su misma pobreza, pues la fe nos enseña que el estado de pobreza es el más envidiable, como quiera que el Hijo de Dios lo eligió para sí, y porque los pobres son los primeros que tienen derecho al reino de los cielos. Y con este motivo me refirió algunos rasgos muy interesantes de la vida de Jesús, y me dijo que María se había ocultado con el niño, algunos días después del nacimiento, y en la cueva subterránea, para huir de las miradas de los curiosos que le seguían. Impresiones de una visita, por el conde de Stolberg. El conde Federico Leopoldo de Stolberg llegó con su esposa Dulhem el 22 de julio de 1813, poeta alemán, amigo de Goethe y Klopstock, fue embajador de Copenhague, escribió novelas y tradujo la Ilíada y la historia de la religión de Jesucristo. La visita a la estigmatizada le produjo una honda impresión que transformó su vida. Ana Catalina lo vio en una visión gloriosa en el cielo. Obergem nos anunció a Ana Catalina y nos condujo hacia ella a las 9 de la mañana. Su reducida habitación, que solo tiene una puerta a la calle, desde que se ve muy bien, que no la pueda ser examinada en la misma calle. En aquella habitación brilla la limpieza y no se percibe ningún olor. Aunque a Ana Catalina le es muy penoso que lo vean las gentes, nos recibió con suma afabilidad. Oberberg le rogó que sacara de las manos el lienzo donde ordinariamente los tiene envueltas. Era viernes y de las llagas de las espinas le había salido mucha sangre. Se quitó la toca y el lienzo. Tenía la frente y la cabeza como atravesadas con fuertes espinas. Se le veían claramente heridas frescas, llenas de sangre todavía líquida.
Todo el circuito de su cabeza estaba también sangrando. Ningún pintor había representado estas heridas tan al vivo. Las llagas de la parte exterior de las manos de la superior de los pies eran mayores que de las palmas y que de las plantas, y la de los pies mayores que la de las manos. Todas ellas estaban llenadas de sangre. Los médicos antes, y más explícitamente que los sacerdotes, dijeron que aquel fenómeno era maravilloso, porque tienen datos evidentes para ahogar de los hechos según las reglas ciertas de la ciencia. Dicen que es imposible que se conserven artificialmente siempre en el mismo estado estas llagas, pues no se irritan ni se inflaman, ni llegan a curarse. Tienen por imposible explicar naturalmente que no desfallezca a consecuencias de estas heridas, incomprensibles del suyo y del dolor, del que nunca se ve de todo libre, que lejos de sucumbir ni siquiera palidece, que sus miradas están llenas de la vida, del espíritu y del amor. Desde hace algún tiempo es libre para recibir o no las personas que van a visitarla. Estas visitas le son muy penosas. La mayor parte de ellas no las recibe, aunque vengan de lugares lejanos. Solo hace una excepción en favor de las personas por las que median sacerdotes o el médico. Dice que bastante ocupación tiene en rogar a Dios que le dé paciencia para sufrir sus continuos dolores y que es tentar a Dios para poner a prueba su paciencia de los que vienen a verla, movidos más por curiosidad que lo que no cree en Jesucristo. Tampoco creerá ahora cuando mire las llagas, lo cual no debe extrañar si se considera cuán molesto debe ser una religiosa tan sensible y rescatada el sufrir las miradas de muchos curiosos, a menudo poco delicados. Ana Catalina, que en su niñez había guardado vacas y trabajado en el campo, se expresa con ternura y usa de un lenguaje noble, que por cierto no aprendió en el convento cuando hablaba de la religión. No solo manifiesta dignidad y discreción, sino un espíritu verdaderamente ilustrado. Todo lo dice, respira ingenio, alegre y afabilidad, sabiduría y amor. No hay en ella señal alguna de afectada gravedad, porque el amor no entiende de artificios. En todas sus palabras, obras y sentimientos se refleja lo que hay más sublime, el amor de Dios, la paciencia y la caridad con todos. Qué felices somos, decía Sofía, en conocer a Jesucristo. Cuanto más difícil eran nuestros padres, los paganos, llegar a Dios, y lejos de gloriarse de los signos exteriores de la gracia divina, se siente indigna de ellos, y lleva con humilde temor en vaso de frágil barro los tesoros celestiales. Impresiones del confesor, por el deán Oberger. Uno de los integrantes de la comisión examinadora de los estigmas fue el deán Bernardo Enrique Oberger, gran filósofo, autor de numerosos tratados de la ascética y rector del Seminario de Teología de Münster. Lo que publicamos constituye parte de sus observaciones acerca de Ana Catalina, de quien fue director espiritual extraordinario. Ana Catalina no ha sentido desde su niñez movimiento alguno de sensualidad. Nunca ha tenido que acusarse de impureza alguna, ni aun de pensamiento. Ella confesó después, interrogada, bajo obediencia, acerca de una excesión de tentaciones contra la pureza, que por temprana mortificación y la perseverante sujeción de los demás inclinaciones y deseos, había sepultado los malos apetitos, antes de haberlos sentido en sí. Desde los 5 años, Ana Catalina no conoció alegría alguna, fuera de Dios, ni pena ni turbación alguna, sino que a causa de las ofensas que Dios recibe de los hombres. Cuando concebió el pensamiento de imponerse mortificaciones, era tan vivo el amor que Dios en su corazón encendía, que acostumbraba a decir: aunque no hubiera cielo, ni infierno, ni purgatorio, te amaré a ti, oh Dios mío, con todo mi corazón, sobre todas las cosas. Había llegado su amor al prójimo a tal grado que sentía singular alegría, mostrando su amor con obras al que había ofendido, por lo cual se confesaba de aquellos supuestos pecados mortales, con tal contrición que se figuraba aterrada que el confesor le iba a negar la absolución, pero que si es lo contrario, el confesor le decía: hija mía, aún no puedes cometer pecados mortales. Entonces rompía ella a llorar, gritos de tan amargamente que era preciso apartarla del confesionario. Ana Catalina no pidió a Dios muchas cosas el día de su primera comunión. Le pidió principalmente que le hiciera buena y que se cumpliera en ella su voluntad.
Se consagró a Dios del todo, sin restricción ninguna. Desde ese día fue mayor y más radical su ardiente deseo de negarse a sí misma y mortificarse, pues estaba persuadida de que sin la mortificación es imposible consagrarse por completo a Dios. Su amor a Jesús fue la escuela que aprendió esta lección, y así decía: sé por experiencia que el amor a las criaturas es capaz de inducir a muchos a llevar a cabo obras grandes y difíciles. Pues ¿por qué no habrá de perder mucho más el amor de Jesús? Se mortificaba la vista bajando los ojos o mirando otro lugar, cuando se ofrecía alguna cosa bella o agradable, o que pudiera incitar la curiosidad. En la iglesia, sobre todo, no dejaba a sus ojos libertad alguna. Se decía a sí misma: no mires tal cual cosa que podrá turbarte o agradarte demasiado. ¿De qué te aprovecharía mirarla? Por el amor de Dios, no la mires. Cuando se hablaba de alguna cosa agradable o que incitara su curiosidad, se decía: no quiero oírla, por amor de Dios. Se mortificaba la lengua callando lo que más quisiera decir y privándose de los manjares que le gustaban. Cuando sus padres advirtieron que no comía de ciertas cosas, atribuyeron a capricho y la reprendieron, obligándole algunas veces a tomar de ellas. Siempre que sentía deseo de ir a algún lugar, sin ser obligada, por deber o por caridad, se mortificaba a sus pies diciendo: no iré, mejor es ir no ir por amor de Dios. ¿Acaso me arrepentiría de haber ido? Solía hacer el viacrucis al camino de Coesfeld, con los pies descalzos. Se negaba a sí misma algunas alegrías interiores de que sin peligro hubiera podido gozar. Su cuerpo lo afligía, con ortigias, azotes y cilicios. Una doble cruz de madera le sirvió mucho tiempo de lecho. Otras veces ponía sobre ella dos tablas transversales y ahí pasaba las pocas horas de su reposo en la noche. Antes de entrar en el convento, Ana Catalina mostró mucho más rigor que su cuerpo que después, porque no sabía que esas asperezas no debían practicarse sin permiso de su confesor. Las que ella me enumeraba, como si fueran insignificantes, consistían en cadenas y cuerdas que se ceñían el vestido interior del paño más grotesco que podía hallar y que ella misma se hacía. Era tan grande el amor de Ana Catalina a sus hermanas, las religiosas, que hubiera derramado su sangre por ellas. Aunque sabía que muchas no la querían, hacía cuanto estaba en sus manos para complacerlas. Su mayor alegría consistía en que las religiosas se pidieran alguna cosa, porque entonces esperaba contentarlas más. Dios permitió que la superiora y las demás religiosas no la conocieran, y que todo lo que hiciera ella fuese tenido y castigo, como hipocresía, lisonja y orgullo. Al principio procuró disculparse, pero como no lo consiguiera, solo decía después: yo me enmendaré. Siempre que veía a las religiosas, sobre todo en la iglesia, rompía a llorar, por lo cual fue reprendida, porque se tenía aquel llanto por signo de descontento y amor propio. Especialmente fue censurada cuando lloraba durante la misa. Era muy sensible a lo que hacían padecer sus hermanas, porque veía y oía en espíritu los sentimientos de sus corazones, y lo que hablaban entre sí de ella y lo que deliberaban con el fin de humillarla y curarla de lo que tenían por capricho y pereza. Ella me confirmó que sabía todo cuanto sus hermanas decían y ponían acerca de ella. Yo veía, son sus palabras, y sabía mejor entonces que ahora lo que sucedía en las almas. A veces les di a mí entender que sabía lo que hablaban y deliberaban secretamente acerca de mí. Entonces debía decirles por dónde lo sabía, pero no podía decirlo. Creía en ellas que alguien me informaba de todo. Habiendo consultado al confesor, este me aconsejó que solo dijera que ella había hablado de esto en confesión, por lo cual no podía volver a entrar en esa conversación con ellas. Su confesor quería que ella recibiese la Sagrada Comunión con más frecuencia que sus hermanas, las otras religiosas. Así lo practicaba desde hacía algún tiempo, pero dejó esta práctica, contra la voluntad de su confesor, desde la purificación hasta poco después de la Pascua de Pentecostés. Por respeto humano, porque la frecuente comunión podría ser considerada como apariencia de santidad y se burlarían de ella. Además, se tenía por demasiado pecadora para comulgar tan frecuentemente. Pero esta omisión llegó a un estado tan lamentable que no sabía cómo se salvaría y no podía abstenerse de murmurar y lamentarse. Finalmente reconoció su falta de no seguir al confesor y desde entonces comulgó con más frecuencia. Sin embargo, hubo de expiar esta desobediencia por espacio de 2 años.
durante los cuales se vio privada de todo consuelo, en completa sequedad de espíritu. Pasados estos 2 años volvieron de nuevo los consuelos, y concibió un deseo tan ardiente de comulgar, que no podía esperar a que llegara la hora acostumbrada de recibir el Santísimo Sacramento. Por esta razón le ordenó a su confesor que cuando no comulgara con la comunidad, recibiera este sacramento antes de que se levantaran las otras religiosas, y de esta suerte no lo sabrían y se fijarían especialmente en ella. Para conseguir este fin, llamaba a la puerta del abate Lambert, el cual estaba siempre dispuesto a darle muy temprano la Sagrada Comunión. A menudo llegaba ya más temprano de lo convenido, porque no podía resistir más tiempo a la violencia del deseo que sentía de comulgar. Una vez vino poco después de medianoche, porque creyó sucumbir a la violencia de su deseo. Se sentía inflamado todo su ser e impulsada hacia la iglesia con tal fuerza, que le parecía que le arrancaban el cuerpo todos sus miembros. El abate Lambert no tomó a bien que la llamaran tan temprano, pero haciéndose luego cargo del estado de Ana Catalina, le dio la Sagrada Comunión. La última preparación de Ana Catalina para recibir el Santísimo Sacramento consistía en pedirle a su Salvador que le diera su corazón para poder acogerle y albergarle dignamente en él. Ella le decía que solo en este corazón y por él podía amarle y alabarle como él lo merece. El trueque le ofrecía su propio corazón y le pedía que lo aceptara e hiciera con él lo que fuese su voluntad. Después de haber entregado a Dios su corazón, examinaba todas las fuerzas de su alma y de su cuerpo, dándolo todo a Dios. Se ofrecía los ojos y los oídos y todos sus miembros, rogaba que le diera su gracia para emplearlos en servirle con perfección y que supliera lo que no podía satisfacer. Luego hacía con Dios su pacto, obligándose a alabarle y darle gracias con todo lo que hay en ella, de suerte que todas sus respiraciones, todos sus movimientos de sus ojos y de sus manos, todos sus sufrimientos fueran signos de gratitud y de alabanzas al Señor. Después se volvía a los santos y les pedía que le prestasen o diesen alguna parte de sus dones y virtudes, para prepararse mejor a recibir el Santísimo Sacramento y para darle gracias con más encendidos afectos. Ante todo, acudía a la Madre de Dios, con el fin de obtener algún don de la abundancia de su gloria y de sus virtudes. Le rogaba especialmente que le diera a su divino niño, como se lo dio a los magos de Oriente. Después recurría a los santos, uno por uno, pidiéndoles limosnas, recordando a cada uno de ellos su principal excelencia, para obtener alguna merced, con que agradar más y más a su divino Salvador. Vosotros son, le decía, muy ricos y yo soy muy pobre. Ten compasión de mí. Solo deseo alguna parte de vuestra abundancia. Después de la comunión se quedaba en éxtasis. La Santa Misa la acostumbra oír con suma devoción. Al empezar el sacerdote las primeras oraciones, se representa a Jesús en el Monte de los Olivos y pide a Dios en favor de todos los hombres la gracia de oír devotamente la Santa Misa. Y en favor del sacerdote, pide, en fin, que Jesús se digne mirar benignamente a todos los presentes, como miró a San Pedro. A gloria, alaba a Dios con los ángeles y los santos y todos los fieles de la tierra. Da gracias al Salvador, porque se ha dignado renovar todos los días su sacrificio, y pide a Dios que ilumine a todos los hombres y dé alivio al consuelo a las almas del purgatorio. Cuando el sacerdote lee el Evangelio, pide a Dios la gracia de seguir fielmente ella y todas las doctrinas contenidas en el mismo. Al ofertorio ofrece a Dios con el sacerdote el pan y el vino, pide que sean convertidos en el cuerpo y sangre de Cristo. También considera la próxima venida del Salvador. Al Sanctus ruega que el mundo entero se una con ella para alabar a Dios. Durante la consagración, presenta al Salvador ante su eterno Padre y lo ofrece por el mundo entero, especialmente por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por los moribundos y por las hermanas religiosas. Se representa el altar rodeado de muchos ángeles, que no se atreven a mirar al Salvador y se alegran de su dicha de poder mirarle, ella misma sin miedo, y que no sabe apartar de él la vista. Unas veces en torno al Santísimo Sacramento veía un gran resplandor, otras una cruz clara pero no blanca en la hostia. Si hubiera sido esta cruz del mismo color que la hostia, no hubiera podido verla. La cruz que veía no era mayor que la hostia, pero esta parecía entonces de mayor tamaño que las hostias ordinarias. Desde la elevación del cáliz hacia el Agnus Dei,
ruega por las almas del purgatorio y ofrece a Cristo crucificado su eterno Padre, pidiendo que el mismo Cristo haga todo lo que ella no puede. Entonces a menudo es arrebatada en éxtasis, lo mismo antes de la consagración. En la comunión, considera el sepulcro de Cristo y le pide al mismo Cristo que le dé sepultura al hombre viejo y se digne de revestirnos de nuevo. Cuando en la Santa Misa y en otras ocasiones oye el órgano decía, para sí, qué hermosa es la armonía en todas las cosas, si los seres inanimados conciertan entre sí tan armónicamente, ¿por qué no han de concordar unos con otros los corazones? Qué hermosa sería su conformidad, y al decir esto en su interior no podía contener las lágrimas. En la misa de Nochebuena veía al niño Jesús sobre el cáliz. Le causaba grande admiración que el sacerdote sostuviera los pies del niño y que sin embargo ella viera además el cáliz. Otras muchas veces había visto al niño Jesús en la Santa Hostia, pero en forma más pequeña. Cuando estaba a su cargo, la sacristía tenía el coro un sitio donde no podía ver el altar, pues el suyo propio le había cedido una hermana para que ésta lo oyera. Misa sin la dificultad que se le ofrecía en el que antes ocupaba. Teniendo una vez en sus manos la cuerda de la campana para tocar durante la consagración, vio sobre el cáliz al niño Jesús. Qué hermoso era, creyó hallarse ya en el cielo, y quiso saltar sobre la reja para llegar a él, pero hubo que decirse a sí misma, ¿qué es lo que vas a hacer? Y se contuvo, pero se le olvidó tocar la campana, según le sucedió otras veces, por lo cual luego fue reprendida. Así estando en el convento como antes de entrar en él, oró siempre por las almas del purgatorio y por los pecadores, en el convento por las religiosas más que por ella misma. Fuera de aquellas que obligaba la regla, eran pocas las oraciones vocales que rezaba, pero usaba muchas oraciones jaculatorias. Su oración ordinaria consistía en conversar con Dios, como un hijo con su padre. Generalmente alcanzaba lo que pedía en modo especial. No dejaba de meditar o de conversar con Dios, de día y de noche, ni aun sentada a la mesa, y así no advirtía nada de lo que en ese tiempo se hablaba, aunque ella misma se hablase, sino que se hablara muy recio. Una vez le preguntó al abate Lambert, ¿cómo podía ella consentir que en hablar de tales cosas se emplease todo el tiempo de la comida? Pero Ana Catalina no había entendido nada de lo que se había dicho. Por espacio de mucho tiempo tuvo la costumbre de tratar con Dios, de por qué no convierte a los grandes pecadores y por qué castiga eternamente a los que no se convierten. Decía Dios que no sabía cómo podía decir su bondad, ya que nada le costaba convertir a los pecadores, los cuales estaban bajo su mano, que debía acordarse de lo que él y su amado Hijo habían hecho por ellos, pues su Hijo había derramado su sangre y dado su vida en la cruz, y de que él mismo había dicho en la Sagrada Escritura, acerca de su bondad y misericordia, de las promesas que ha hecho, si el Señor no es fiel a su palabra, ¿cómo puede pedir a los hombres que cumplan la suya? El abate Lambert, a quien ella le dijo estas cosas, le repuso diciendo, poco a poco, que vas demasiado lejos. Después vio ella que eso debía ser así como Dios lo tiene dispuesto. En la Madre de Dios tuvo constantemente singular confianza, y acudía ella más especialmente cuando había pecado. Entonces acostumbraba a orar de esta manera. Oh Madre de mi Salvador, tú eres por dos razones Madre mía, pues tu Hijo me dio a ti misma por Madre, cuando el apóstol San Juan le dijo, he aquí tu Madre, y por eso me he desposado con tu Hijo. Ahora, habiendo desobedecido a mi esposo, tu Hijo, me avergüenzo de aparecer en su presencia. Ten compasión de mí, ya que es tan bondadoso tu corazón maternal. Pídele que me perdone, que a ti no te negará mi perdón. Como en cierta ocasión, poco tiempo antes de disolución del convento, hubiera ella buscado, aunque inútilmente, consuelo en un hombre, corrió llorando a la iglesia desde la puerta de la escuela, atravesando la plaza del convento, y se postró ante el Santísimo pidiéndole la gracia. Casi había llegado a la desesperación, porque le parecía tener ella sola la culpa de todos los males que afligían en el convento. En esta necesidad oró diciendo, yo soy, oh Dios mío, el hijo pródigo, he disipado la herencia que tú me diste, no soy digna de llamarme hija tuya. Compadécete de mí, recíbeme de nuevo, te lo pido por mi dulcísima madre, que también es madre tuya. Entonces le respondió el Señor que estuviese tranquila, pues su gracia le bastaba, y que en adelante no buscase consuelo en los hombres.
Muchas veces cuando pedía algo con instancias prometía al Señor grandes cosas. Dios le preguntaba por qué hacía aquellas promesas, costándole tanto trabajo las cosas más pequeñas. Semblanza de Ana Catalina, por Clemente Brentano. Reproducimos los principales fragmentos del diario de Brentano, el poeta que copió las visiones, bajo el dictado de Ana Catalina. En ellas descubrirá el lector las impresiones desprensivas que recibió al principio y las profundas huellas que fue gradualmente dejando en su espíritu, hasta transformarlo en la dulce extática de Dulce. Llegué a Dulhem el jueves 24 de septiembre de 1818, a las 10 de la mañana. El doctor Wessener me anunció a Ana Catalina Emmerich para que ella no se turbara. Me recibió amistosamente. Después de recorrer una granja y una antigua bodega, llegamos a una escalera de piedra en forma de caracol que conduce a su habitación. Llamamos y nos abrió su hermana, y después de atravesar una cocina reducida, nos encontramos donde ella estaba postrada en su lecho. Después de haberme saludado, me dijo afablemente: al verle, no se puede menos de reconocer en usted a su hermano. No pude menos de experimentar íntima alegría al ver su cándido rostro y la inocente y alegre viveza de su conversación. Ni en su semblante ni en toda su persona se notaba huella de violencia ni de incitación. No son de expresión sus palabras, de una moral pedantesca, ni son un sermón pesado sobre la abnegación, y menos todavía un lenguaje todo en él dulce y empalagoso. Todo lo que dice es breve, sencillo y llano, pero profundo y henchido de amor y de vida. Yo estaba en aquella misma disposición, y por eso lo entendía, y recogía cuanto pasaba en torno mío. Me tomaré el cuidado de anotar todo lo que observaré y sepa de la enferma. Tengo la esperanza de llegar a ser su biógrafo. Ella habla como una flor de campo y como un pájaro del aire, y a menudo algo de profundo y de profético resuena en su canto. Este lugar ofrece mucho de aquello que las almas simples suelen desear. Es un pequeño pueblo campestre, sin arte y sin ciencia, donde no se habla de literatura ni de poetas, donde por la tarde se ordeñan las vacas delante de las puertas de las casas. La mayoría de la gente lleva zuecos y los lleva hasta el que ayuda a misa. Los niños van al encuentro en la calle de todo pasajero de apariencia y dirigen besos con sus manos. Muchos pobres prometen a quienes les dan limosna el Vía Crucis rezando con sus hijos por los bienhechores. Y efectivamente, cuando cesa por la tarde el trabajo del Vía Crucis, es visitado por familias enteras. Los trabajos delicados de las mujeres consisten en las labores del campo y de la huerta, en preparar lino y desmenuzarlo, peinarlo, hilarlo, blanquearlo, y hasta las hijas de los ciudadanos en mejor condición van vestidas, como en otros lugares las sirvientas. No se encuentra en toda esta tierra una novela y seguro de una moda nueva. Cada uno lleva lo que tiene que sea llevadero. En este lugar hay un correo postal, y está la residencia del veraneo del duque de Croix-Dulhem, donde puede albergar un séquito de 30 personas. Con todo esto se quejan del inaudito lujo y de la decadencia de las buenas costumbres de 10 años atrás. He dejado la casa de correo donde había llegado y alquilado un par de cuartos en la parte superior de la misma casa donde ella habita. Aquí están el horno y la fonda del hermano del confesor. He hecho esto para poder observarla mejor. Me detendré aquí un par de semanas, por lo menos. Bien pronto espero tener noticias de sus circunstancias extremas. Tratándose de una persona aislada del mundo, no produce mayor fatiga conocer todo esto a fondo. Quiero escribir a cada una de mis impresiones de lo que me rodea, sin seguir un orden fijo, hasta que me presente un punto de vista firme, del cual pueda contemplarse el conjunto. Necesito a una autoridad que me atraiga así por la atmósfera divina, de la inocencia, de la piedad, que me conduzca como un ciego, pues de mí mismo no puedo fiarme. La pobre enferma vive en grande angustia, careciendo del todo de asistencia esmerada, lo cual me aflige constantemente. Su hermana es muy punzante, y como por otra parte carece de experiencia, la enferma se ve en la necesidad de ayudarle en las demás faenas domésticas. Pero nunca se queja ni se impacienta,
Una vez le pusieron sobre la cama tal cantidad de ropa recién lavada y todavía húmeda, que no pudo moverse hasta aligerar de aquel peso. Con sus manos llagadas tuvo que arreglar aquella ropa mojada y fría, disponiéndola así para que la prensaran y plancharan. Sus dedos amorotonados no podían moverse a causa del frío. Así trabaja muchas veces mediodía, y cuando se halla en estado de visión, si entonces pronuncia alguna palabra, o hace, extática, algún movimiento, su dura hermana, que de nada entiende, se lo reprende con aspecto de una criada ruda, podía reprender a un niño enfermo o a un delirante. La vida entera de esta simpática criatura es un continuo martirio, a causa de los infinitos dolores corporales y de los sufrimientos de su alma, constantemente turbada por las visitas de los curiosos e ignorantes. Pero siempre se muestra afable y cariñosa, y en todas las circunstancias da el honor debido a la voluntad de Dios, que hacía el servicio de probarla y humillarla. Acepta y agradece con extraordinaria bondad mi solicitud de procurarle algún alivio en medio de una situación incómoda, y por tantos conceptos molesta. Hay muchas cosas que por descuido, por inadvertencia o torpeza, le causan graves molestias. Así, por ejemplo, junto a su lecho había una hendidura en el muro donde penetraba el aire helado, y nadie había caído que era una mejor taparla. Le había ahí un pedazo de hule, y ella agradeció mucho aquel cuidado mío. Su situación no puede ser más aflictiva, pero ella siempre se muestra alegre y afable. Desde su miserable lecho no puede ni siquiera ver la luz del cielo, ni las copas de los árboles que crecen delante de su ventana. Ella que se ha criado en la soledad de los campos que rodean la casa de su madre, y que tan vivas, no comunes emociones sentía a la vista de la naturaleza. El viernes 9 de octubre vi con espanto y temor todas sus llagas. Su confesor quiso que las viera, para poder dar testimonio de ellas. La herida de la lanza de un costado derecho causa profunda impresión. A lo largo tendría unas 2,5 pulgadas. La contemplaba con tal sentimiento que no pude pronunciar palabra alguna. Además de la cruz a espada que no pude pronunciar, que está en su pecho. También tiene una cruz latina cerca del estómago, de 1 pulgada, que nunca mana sangre, sino solo agua. Hoy le he visto también sangrar las heridas de los pies. Es cosa que traspasa el alma de ver tan maravillosamente sellado, con tales sellos, el mísero cuerpo demacrado de esta paciente, que solo puede mover las manos y los pies, pero no puede levantarse ni estar sentada, y que padece además los dolores de la coronación de espinas. Verla con semblante afable y lleno de amor, expresado en sus labios inocentes, y palabras de consuelo y de consejo, y alabanzas al Señor, junto al lecho de esta bienaventurada, instruida desde sus primeros años, no por los hombres, sino por el Señor, por sus ángeles y santos. Yo entiendo por 1000 maneras lo que es la Iglesia católica y lo que es aspirar a ella en la comunión de los santos. Cuán admirables y extraordinarias son las cosas que todos los días observa en ella su confesor. Lo más sorprendente es la acción de consagración sacerdotal. Cuando estando en éxtasis se le acercan las manos ungidas del confesor, levanta la cabeza y la sigue con ella hasta que el confesor la retira. Entonces, vuelve ella a dejar caer la cabeza. Esto le sucede con todos los sacerdotes. Quien tal ve como lo vi yo, y no puede menos de reconocer que solo en la iglesia hay sacerdocio, y que la consagración sacerdotal es más que una ceremonia. Una vez le oí decir, llorando, estas palabras: los dedos consagrados de los sacerdotes serán conocidos en el purgatorio, y aun en el infierno arderán con un fuego especial. Todos los conocerán y vituperarán. Qué obediencia la suya, tan entera y conmovedora a los superiores eclesiásticos. Cuando llega el momento de mudarle a su hermana las ropas del lecho, y su confesor le dice: Emeric, levántate por obediencia. Entonces despierta ella con un repentino estremecimiento, y moviéndose trabajosamente, intenta ponerse derecha. Hoy rogué al confesor que le dijera en latín, en voz baja, que se levantara. Se acercó algo al lecho, desde el lugar algo apartado donde hallaba rezando el breviario, y pronunció esas palabras con voz inteligible: tú debes obedecer el sugere, cenit. A punto allí hizo un rápido movimiento, como si quisiera levantarse. Asustado el confesor le preguntó qué quería, a lo cual respondió ella: me llaman. Por el momento se tranquilizó,
cuando el confesor le dijo que no se moviera. Este repentino despertar al oír la voz del superior siempre es muy conmovedor a mis ojos, pues me causa mucha lástima ver cómo aquella pobre enferma, sin tener en cuenta su vida interior de visiones, es lanzada repentinamente desde el mundo de luz en que propiamente vive, una realidad turbada y profundamente dolorosa. Me causa la misma pena e impresión que me produciría al ver arrojar en una oscura nevera a un pobre niño enfermo, que se hallara jugando entre las flores, pero si su vocación es padecer, y aunque al volver en sí el mundo exterior tiene que esforzarse y luchar consigo misma, da gracias sonriéndose afectuosamente por todo lo que padece. Esta obediencia le presta a ella libremente y sin necesidad, pero aunque fuera moralmente irresistible, el efecto sería el mismo, pues su alma está en todo tiempo tan pronta, como un niño obediente, para acudir cuando lo llaman. Al despertarse la oía yo decir con voz conmovedora: «Debo ir, sí voy, o bien, no puedo, tengo los pies enclavados, desenclávamelos». Con esta súplica daba a entender que tenía los pies siempre en la misma posición, extendidos, como los de un crucifijo, tanto que al despertar, solo con gran trabajo podía separar el uno del otro. Después se pasa la mano por los ojos, vuelven todo en sí al rociarse con agua bendita, se hace la señal de la cruz y toma el rosario, si durante el éxtasis se le ha caído de las manos. Poco tiempo después, habiendo rogado yo a su confesor que le impusiera su precepto por escrito, este escribió en mi presencia las siguientes palabras: «Levántate, sé obediente». La enferma se hallaba en éxtasis, con la cabeza cubierta, con 2 tocas y ceñida, con un lienzo doblado. En el momento en que el escrito tocó a los lienzos que cubrían la cabeza de la enferma, ésta exhaló un profundo suspiro y se levantó. «¿Qué quieres?», le preguntó al confesor. «Levantarme», respondió ella, «que me llaman». Pero habiéndose dicho el confesor que permaneciera tranquila, y habiendo apartado de ella el papel, volvió a caer en la misma inmovilidad que antes éste había escrito. Lo conservó para probar si en ausencia del confesor puedo despertarla también yo. Estando el confesor ausente y hallándose ella esa tarde en éxtasis sin que nadie pudiera hacerla volver en sí, fui por el mandato escrito y lo que apenas se lo coloqué sobre el pecho, despertó. Hoy se ha desmayado varias veces a consecuencia de los dolores, por lo cual ha sido necesario darle almizcle, pero habiendo sentido ansias y conatos de vómito, se le han friccionado de opio en el estómago. Todas estas cosas las han llevado con suma paciencia. Estaba casi muerta. Yo me hallaba no lejos de su lecho, sintiendo gran compasión, y ella me saludó con un ligero movimiento de cabeza. A todo lo que su confesor le decía, respondía desmayada en voz baja: «Sí, sí». En medio de aquellas angustias mortales era una imagen conmovedora de obediencia y sumisión. Al día siguiente decía: «Por la noche tuve mucho que padecer, pero si puedo sufrirlo en paz, todo me parece muy suave. Es muy dulce pensar entonces en Dios. Un solo pensamiento dirigido a Dios tiene a mis ojos más valor que el mundo entero». Las medicinas no me aprovechaban y yo no podía tolerarlas. He manifestado mi deseo de buscar alguna persona bien educada, sencilla y digna para que la cuide y asista en su enfermedad. Al oírme, ha empezado a llorar como una niña, lamentándose de no haber recibido buena educación. Yo le repuse que parecía que no me había comprendido, pues de ningún modo quería decirle que ella careciera de tales dotes, que le deseaba para consuelo suyo, que era una persona domada de estas cualidades que la asistiera. Pero ella siempre volvía a lo mismo, aplicándose de hechas palabras y negando que tuviese tales prendas. Por último, como impacientada, viendo que no quería entenderme, me dijo llorando con voz suplicante: «No quiero ofenderle a usted, no tengo buenas prendas, pero Dios se compadecerá de mí». Un día ella me refirió lo siguiente: «Muchas veces me he visto a punto de morir a consecuencia de los dolores del cuerpo y el alma que he padecido, y de las espantosas imágenes que he visto. En tales ocasiones desfallezco y no tengo ni una gota de agua con que conformarme, porque no puedo hacer movimiento alguno». Al oír de su boca estas palabras, le di de beber, habiendo mojado con agua bendita el borde del vaso,
Eso es vino, dijo. Vino del jardín de la iglesia. Otro día me hallaba sentado en su habitación, estando ahí en contemplación, como empezara a suspirar penosamente, sin volver en sí. Me llega ella, con el vaso que siempre veía a su lado, y que debía contener agua bendita. Le pregunté si quería beber, pero ella movió la cabeza, mirándome tristemente. Dijo con voz apagada: agua fresca y bendita. Aquí, cerca, hay 2 sacerdotes que tienen de Dios la facultad de bendecirla, pero se olvidan de mí. Voy a desfallecer. Dios quiera que yo viva esto. No me dejen morir. Al punto fui a la habitación próxima del abate Lamerted, en cuya compañía encontré el confesor, a quien suponíamos ausente. Este bendijo el agua fresca y se la llevó. Después de haber bebido dijo: y he tomado fuerzas. Y como el confesor le dijera en broma: vente conmigo por obediencia. Ella intentó levantarse, pero como el mandato no había sido verdadero, volvió a caer desmayada. Aunque extraordinariamente conmovido vista esta escena, no me atreví a pedir al confesor que omitiera semejante prueba, para no turbar la armonía y buena correspondencia. Pero no pude menos de llorar de compasión al ver cuán tranquilamente y sin quejarse la sufrió. Otra vez la vio expresarse en términos acerca de las bendiciones sacerdotales. Es muy triste la negligencia de nuestros sacerdotes respecto a las bendiciones. No parece sino que no saben muchas veces lo que son las bendiciones. Gran número de ellos apenas creen esa virtud y se avergüenzan de ellas como de ceremonias anticuadas y supersticiosas. Otros usan de este poder y gracia como Jesucristo les ha conferido, sin atención y como de paso. Cuando ellos no me bendicen, Dios me suele bendecir. Pero, como el mismo Dios ha instituido el sacerdocio y le ha otorgado la potestad de bendecir, casi desfallezco por el deseo de recibirlas. En la iglesia todo forma un solo cuerpo, así que cuando alguno de sus miembros se rehúsa algún bien, se siente como desfallecido. Veía en la oración sus llagadas menos, de cuyos dedos de en medio estaban dolorosamente encorvados hacia adentro. Las tenía abiertas y apoyadas por bajo del pecho. Parecía sonreírse. Su rostro era expresión elocuente de su inteligencia y perspicacia. Y eso que tenía cerrados los labios y los ojos. Su aspecto me conmovió profundamente. Aquella paz y admiración, devoción, que reflejaban en la inocencia infantil de su rostro, avivaron extraordinariamente en mí el sentido de mi indignidad y de mis culpas. Durante la tranquila solemnidad de aquellos momentos estaba yo en su presencia, como un mendigo, suspirando tristemente.